El siguiente paso que vamos a estar realizando al momento de nosotros hacer una interpretación de algún pasaje bíblico tiene que ver con identificar el contexto literario. En este video estaremos hablando acerca de la importancia del contexto literario, porque es importante para nosotros conocer este concepto, cómo identificarlo, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo en el siguiente video. Entonces, cuando hablamos del contexto literario, en primer lugar, nos referimos a el análisis, ¿verdad? De cómo está escrito un pasaje. En este sentido, vamos a investigar o vamos a analizar, a identificar cuál es el lenguaje, el estilo, la estructura y muy, pero muy importante, qué relación tienen las ideas que están presentes en el libro o en la carta. Ok, entonces, si estamos estudiando un pasaje específico, ¿qué conexión tiene este pasaje con el resto del libro o de la carta? Entonces, cuando hablamos del contexto literario, nos referimos a tres elementos importantes. En primer lugar, nos referimos a el género literario. ¿Sí? Es uno de los elementos que entra dentro de este contexto literario. Primero, el género literario. Cada libro, cada carta posee un estilo literario que tiene características específicas que necesitamos aprender a identificar. Así como en la actualidad que tenemos diferentes géneros literarios, esto también pasa en la Biblia. Es decir, nosotros si vamos a una librería, ¿verdad? Usted puede conseguir en una librería secciones de géneros literarios muy diferentes. Va a conseguir desde ciencia ficción, autoayuda, libros especializados en ciertas materias, en fin. Entonces, en la Biblia una de las cosas importantes que debemos comprender acerca de la Biblia es que la Biblia es un compendio, un conjunto de libros, diferentes libros que fueron escritos en diferentes épocas por diferentes autores con diferentes propósitos, aunque todos se conectan en un propósito general que tiene que ver con la revelación de Dios, pero cada uno de estos libros fue escrito bajo contextos diferentes y uno de esos contextos es el contexto literario, es decir, algunos autores decidieron utilizar un estilo específico para comunicar el mensaje. Algunos vamos a ver un poco más de estos géneros, pero por ahora entendamos que la Biblia tiene diferentes géneros literarios dentro de cada uno de estos libros que forman parte de ella, ¿no? Número dos, lo otro que investigamos o que analizamos en el contexto literario es el argumento lógico o el argumento narrativo. Nos referimos al argumento lógico cuando hablamos de cartas, ¿sí? Cartas especialmente en el Nuevo Testamento. Las cartas transmiten un mensaje, pero dice, ese mensaje ha sido puesto, ¿verdad? De forma lógica, a través de un argumento, ¿ok? Sin embargo, tenemos otros libros que pertenecen más a un género narrativo y este género narrativo también tiene un argumento, solo que la forma de identificarlo es diferente. Entonces, cada libro y cada carta de la Biblia tiene una estructura. Esto quiere decir que son documentos que fueron diseñados cuidadosamente y que no son una simple recopilación de historias que agarraron y mezclaron ahí y ya, sino que todo esto tiene un diseño y todo esto fue bien pensado y nosotros como intérpretes tenemos que hacer el mejor trabajo posible de identificar esa intención del autor de cómo organizó el material, por qué lo organizó así, por qué transmite las ideas de la forma en la que lo hace, por qué conecta cada punto con cada punto. En el caso de las cartas y en el caso de la narrativa, cómo y cada historia se conecta con la otra. Ok, vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Ok, el siguiente elemento que vamos a investigar en el contexto literario es el lenguaje literario. En el lenguaje nosotros utilizamos diferentes recursos para transmitir un mensaje o una idea. Y con esto nos referimos a las figuras literarias. Las figuras literarias son elementos que nosotros utilizamos, bien sea de forma oral o escrita, para transmitir una idea, pero no de forma literal, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes figuras literarias que no podemos interpretar de forma literal, pero que nosotros sabemos lo que significa. Ahora, estas figuras literarias, nosotros nos acostumbramos a ellas en la medida en que nosotros las vamos utilizando, las vamos escuchando, ¿verdad? Cuando somos niños, por ejemplo, es muy difícil
captar el mensaje que viene detrás de estas expresiones, que cuando uno va creciendo y se va acostumbrando a ellas, escuchando a los adultos y saber lo que significa, uno dice, ah, ok, pues se refiere a esto, se refiere a lo otro, pero no es literal, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en ciertos países, por ejemplo en Venezuela, cuando está lloviendo muy fuerte, usamos una expresión que dice está cayendo un palo de agua, ¿sí? Y un palo de agua. Y cualquiera que escuche esa expresión, que no sea de Venezuela o de otro país que no utilicen esa expresión, va a decir, eh, ¿qué es eso? No tiene sentido lo que está diciendo, un palo de agua, no, no tiene sentido. Nosotros sabemos que eso es una figura literaria y que significa que está lloviendo muy fuerte. Entonces ya uno se acostumbra a eso. En la Biblia nosotros también encontramos diferentes figuras literarias que tal vez nosotros no captamos así porque pues no somos parte de esa cultura, no tenemos el mismo contexto de ellos, y por eso necesitamos aprender a identificarlos. También hay otras que son más comunes, que están presentes en la Biblia, pero a veces cometemos el error de que queremos interpretar todo de forma literal, porque no reconocemos el hecho de que dentro del contexto literario está justamente el uso de figuras literarias. Entonces, vamos a conversar un poco más acerca de lo que son los géneros en la Biblia. Cuando hablamos de géneros literarios en la Biblia, decimos que se refiere a las diferentes categorías o tipos de literatura que nosotros vamos a encontrar en toda la Biblia. ¿Ok? Entonces recuerden que habíamos hablado de que la Biblia es un compendio, un conjunto de diferentes libros, y estos libros fueron escritos con diferentes propósitos y con diferentes estilos. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos encontrar el género de la narrativa, el género de documentos legales, la poesía, la profecía, la literatura sapiencial o textos sapienciales que tiene que ver con sabiduría. En el Nuevo Testamento encontramos géneros relacionados con la narrativa también, que en este caso serían los evangelios y el libro de historia de los hechos, tienen este género narrativo también. Tenemos las cartas y las epístolas que tienen un estilo muy diferente. Tenemos la literatura apocalíptica también. Y dentro de todos estos, digamos, macrogéneros, también encontramos algunos subgéneros que forman parte de ellos. Entre esos tenemos parábolas, tenemos enigmas, tenemos sermones, entre otros subgéneros que podemos encontrar incrustados dentro de cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, la narrativa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar con el Pentateuco. El Pentateuco es un conjunto de los primeros 5 libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Estos libros, su género principal es la narrativa, porque si usted lo lee bien, se da cuenta de que todo esto está siendo contado, ¿sí? Por alguien más. Em, Sin embargo, dentro de esa narrativa general, usted se va a encontrar con otros subgéneros, se va a encontrar también con partes específicamente que tienen poesía, que tienen textos legales y así, ¿no? Entonces, se va a encontrar con parábolas también, con canciones, en fin. Entonces, dentro de cada libro, también usted puede encontrar diferentes elementos que forman parte de la narrativa, pero que están en otro género o en otro estilo literario. Entonces, todos esos elementos es importante que al momento de usted interpretar un pasaje, tome en consideración eso y lo investigue, lo analice. Lo importante de esto es comprender que cada género tiene sus propias reglas, ¿ok? Y para esto a mí me gusta utilizar la metáfora del fútbol. Creo que todos somos conscientes, ¿verdad? Del fútbol, y sabemos cuáles son las reglas del fútbol, cómo se juega el fútbol, y si usted es fanático, pues mucho más, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si usted intentara jugar fútbol con las reglas del básquet? Obviamente ya no sería fútbol, eso sería un desastre. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros no tenemos claro cuáles son las reglas de interpretación que corresponden a cada género en particular. Si usted interpreta un género igual que el otro, entonces está mezclando las reglas, está mezclando dos deportes diferentes y está haciendo un desastre, ¿no? Entonces, no podemos interpretar, por ejemplo, una carta cómo vamos a interpretar los evangelios. ¿Por qué? Porque las cartas tienen un género específico y los evangelios tienen otro género específico, o tampoco podemos interpretar
una carta y los evangelios de la misma forma como interpretaríamos los salmos, porque los salmos tienen otro género diferente. Entonces, cada género tiene sus propias reglas y parte de lo que es comprender el contexto literario es justamente identificar esto. Entonces, ¿cuál es la importancia de identificar el género literario? Justamente que usted pueda a, apegarse a las reglas que cada género tiene. Por eso, en los próximos videos vamos a estar viendo las características especiales que tiene cada uno de estos géneros presentes en la Biblia y algunas recomendaciones importantes para que usted pueda considerar al momento de que esté interpretando algún pasaje que esté presente en cualquiera de estos.